Imagina que eres un árbol generoso, uno que ofrece sombra, refugio y frutos a todos los que pasan a su alrededor. Algunos disfrutan de tu sombra y se sienten agradecidos. Otros toman tus frutos y se marchan sin siquiera mirarte. Pero luego están aquellos que rompen tus ramas, que te exigen más y más sin importarles que te estés desgastando. ¿Te suena familiar? Ser una persona amable, generosa y dispuesta a ayudar a los demás es algo hermoso. Pero en un mundo donde muchas veces la bondad es vista como una debilidad, es fácil encontrarse siendo aprovechado, ignorado o incluso despreciado. Y lo más triste es que muchas veces somos nosotros mismos quienes permitimos que esto ocurra, porque creemos que ser buenos implica dar siempre, decir siempre que sí, ignorar nuestras propias necesidades en nombre de la generosidad. Los estoicos entendían que el equilibrio es esencial para vivir en paz. Ser bueno no significa ser ingenuo ni permitir que otros crucen tus límites. Porque cuando das sin medida, te desgastas. Cuando no sabes decir que no, te traicionas a ti mismo. Y cuando intentas complacer a todos, terminas perdiéndote a ti mismo en el proceso. En este episodio, vamos a explorar 10 lecciones esenciales del estoicismo que te ayudarán a entender por qué tu bondad puede hacer que la gente te falte al respeto. Y más importante aún, cómo puedes aprender a poner límites, a cuidar de ti mismo y a vivir con auténtica generosidad sin sacrificar tu paz interior. Porque ser amable no significa dejar de lado tu bienestar. Prepárate para descubrir cómo proteger tu energía, cómo dar desde un lugar de plenitud y cómo asegurarte de que tu bondad nunca más sea confundida con debilidad. ¿Estás listo para recuperar tu poder sin dejar de ser tú mismo? Entonces, empecemos. 1. El peligro de dar más a los demás que a ti mismo. Imagina que tienes un jarro lleno de agua y muchas personas a tu alrededor que necesitan beber. Tú, con el corazón generoso, decides ofrecerles agua a todos. Das y das, sin detenerte, hasta que finalmente te das cuenta de que el jarro está vacío. No queda nada para ti. Estás agotado, deshidratado, pero sigues intentando ayudar. ¿De qué sirve ofrecer algo que ya no tienes? El problema de dar más a los demás que a ti mismo es que terminas vaciándote. Te desgastas emocionalmente y físicamente porque has olvidado algo esencial. Antes de poder ofrecer, necesitas estar lleno. La verdadera generosidad nace del amor propio, de ese espacio interior en el que te cuidas, te respetas y te das lo que necesitas antes de intentar dárselo a otros. Pero ¿cuántas veces te has encontrado diciendo que sí cuando en realidad querías decir que no? ¿Cuántas veces te has puesto en último lugar por miedo a decepcionar o parecer egoísta? Los estoicos entendían que el equilibrio es fundamental. Epicteto decía: primero dite a ti mismo lo que serás, y luego haz lo que tengas que hacer. Si no sabes quién eres y qué es lo que realmente deseas, es fácil que otros impongan sus expectativas sobre ti. Y cuando eso ocurre, empiezas a vivir para complacer a todos, menos a ti mismo. Aprender a poner límites no es un acto de egoísmo, es un acto de sabiduría. Porque cuando das desde un lugar de plenitud, cuando te aseguras de que tu jarro está lleno, entonces tu generosidad se convierte en un regalo genuino, no en un sacrificio. Pero para que eso ocurra, necesitas aprender a priorizarte, a cuidar de ti mismo antes de intentar cuidar a otros. Deja de ignorar tus propias necesidades. Deja de ofrecerte por completo sin reservar nada para ti. Porque si te vacías por complacer a todos, ¿qué quedará de ti al final del día? La verdadera bondad no consiste en darte por completo hasta agotarte, sino en compartir desde un lugar de plenitud.
Solo así podrás ofrecer algo genuino, auténtico y duradero. Aprende a decir que no cuando sea necesario. Aprende a darte lo que mereces antes de intentar dárselo a los demás. Porque si no cuidas de ti mismo, nadie más lo hará por ti. 2. Las personas malas se aprovechan de tu amabilidad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen atraer a manipuladores y abusadores como un imán? La respuesta está en la amabilidad mal entendida. Porque aunque ser amable y generoso son cualidades hermosas, también pueden convertirse en un blanco perfecto para aquellos que solo buscan su propio beneficio. La gente egoísta, los manipuladores, esos que se alimentan de la bondad de otros, siempre están atentos a quienes no saben decir que no. Imagina que eres un faro en medio de la noche. Tu luz guía a muchos barcos hacia la seguridad, pero también puede atraer a piratas que solo quieren saquear lo que tienes. Y lo hacen porque pueden, porque perciben tu amabilidad como debilidad, como un permiso silencioso para aprovecharse. Porque aquellos que no saben poner límites se convierten en presas fáciles para quienes no respetan a nadie. Los estoicos entendían que no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos decidir a quién dejamos entrar en nuestra vida y en qué medida. Marco Aurelio decía: el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Y esa armonía solo es posible cuando aprendes a proteger tu paz, cuando decides quién merece tu tiempo, tu energía y tu bondad. Poner límites no es ser cruel, es ser sabio. Es entender que no todas las personas que se acercan a ti lo hacen con buenas intenciones. Algunos simplemente buscan algo de ti, algo que puedes darles, y si no sabes protegerte, terminarán llevándose más de lo que estás dispuesto a ofrecer. Y no solo eso, sino que después de aprovecharse, muchas veces se alejan sin siquiera agradecer, dejándote vacío y frustrado. Aprender a decir no con firmeza y sin culpa es un arte. No se trata de dejar de ser amable, sino de serlo con consciencia, con inteligencia, de ofrecer cuando realmente quieres ofrecer, y no porque sientes que debes hacerlo para evitar el conflicto o para que los demás te acepten. Porque si tu amabilidad se convierte en una herramienta de manipulación para otros, entonces no estás siendo generoso, estás siendo explotado. Así que la próxima vez que alguien intente cruzar tus límites, recuerda que no le debes nada a nadie, que tu bondad debe ser un regalo genuino, no un sacrificio impuesto por la presión de complacer a todos. Aprende a protegerte, aprende a decir que no cuando sea necesario, porque sólo así podrás dar lo mejor de ti sin perderte en el proceso. 3. El sacrificio personal por la amabilidad lleva a la autotraición. Imagina que eres un actor en un escenario, interpretando un papel que nunca quisiste representar. Día tras día, dices que sí a cosas que realmente deseas rechazar. Aceptas compromisos que te desgastan. Sonríes cuando deseas llorar. Y finges estar bien cuando por dentro sientes que te estás desmoronando. Todo porque crees que ser amable significa decir siempre que sí, complacer a todos, cargar con las expectativas ajenas, aunque eso te destruya lentamente. Pero cada vez que dices que sí cuando en realidad quieres decir que no, estás traicionándote a ti mismo. Estás diciéndole a tu propia esencia que no importa, que tus deseos y necesidades son menos importantes que los de los demás. Y esa autotraición, aunque silenciosa, deja cicatrices profundas. Porque nada es más doloroso que darte cuenta de que has sacrificado tu autenticidad en nombre de una amabilidad malentendida. Los estoicos comprendían que el verdadero poder reside en ser fiel a uno mismo. Epicteto decía:
Elige no ser herido, y no te sentirás herido. No sientas que has sido herido, y no lo serás. Este mensaje no se refiere a ignorar el daño que otros puedan causarte, sino a entender que muchas veces el mayor daño viene de nosotros mismos, cuando nos obligamos a vivir de acuerdo a lo que otros quieren, en lugar de lo que realmente deseamos. La verdadera bondad debe nacer de un lugar de paz, no de obligación. Si ofreces algo solo porque temes decepcionar, porque te aterra el rechazo, o porque crees que así serás aceptado, entonces no estás actuando desde la generosidad, sino desde el miedo. Y el miedo es un veneno que lentamente contamina tu bienestar. Aprender a decir no es un acto de amor propio. No es egoísmo, es respeto hacia ti mismo. Porque cuando actúas desde la obligación, estás vaciándote de autenticidad. En cambio, cuando decides ser genuino, cuando tienes el valor de rechazar aquello que no se alinea con tus verdaderos deseos, empiezas a construir una vida que realmente te pertenece. Deja de traicionarte para agradar a otros. Deja de ponerte en último lugar pensando que eso te hace una mejor persona. Porque si sacrificas tu esencia para complacer a todos, lo único que lograrás es alejarte cada vez más de ti mismo. Aprende a cuidar de ti, a respetar tus propios límites, y descubrirás que la verdadera bondad no es un acto de sacrificio, sino de integridad. 4. El agotamiento emocional. Por dar demasiado. Imagina que eres una vela encendida en una habitación oscura. Tu luz ilumina, calienta y brinda consuelo a todos los que se acercan. Pero con cada persona que se lleva un poco de tu luz, tu llama se va haciendo más pequeña. Sigues brillando porque crees que es tu deber, porque sientes que, de alguna manera, debes ofrecer todo lo que tienes hasta que ya no quede nada. Pero cuando te das cuenta, apenas queda un leve resplandor y el agotamiento ha tomado control de tu ser. Dar continuamente sin recibir nada a cambio lleva inevitablemente al agotamiento emocional. No importa cuán fuerte o generoso seas, si siempre ofreces sin nunca darte la oportunidad de recargar tus propias energías, terminarás consumido. Y lo peor es que, cuando intentas dar desde ese estado de agotamiento, tus acciones pierden autenticidad, porque ayudar a otros desde el vacío no es un acto de amor genuino, sino de desesperación por cumplir con expectativas que ni siquiera deberían ser tuyas. Los estoicos entendían que para ofrecer algo de valor al mundo, primero debías cuidar de ti mismo. Marco Aurelio decía: «Nadie se cansa de recibir beneficios. ¿Por qué cansarse de hacer el bien?». Pero incluso en esas palabras hay un mensaje implícito. No te cansarás de hacer el bien siempre y cuando lo hagas desde un lugar de plenitud, no de sacrificio constante. Cuando das demasiado, cuando te exiges siempre estar disponible, siempre ser comprensivo, siempre decir que sí, estás abandonándote a ti mismo. Estás negándote el descanso que mereces, la paz que necesitas, la fortaleza que solo puede surgir de un estado de equilibrio. Y así, sin darte cuenta, conviertes tu bondad en una prisión de la que cada vez es más difícil escapar. Es necesario aprender a detenerse, a reconocer cuándo has dado demasiado, a permitirte descansar sin culpa. Porque si sigues entregándote sin medida, terminarás quemándote. Ayudar a otros es un acto noble, pero debe nacer desde la abundancia, no desde la carencia. Permítete recargar tus energías. Tómate el tiempo para cuidar de ti mismo, para cultivar tu bienestar, para reconectar con lo que realmente te hace sentir vivo. Porque cuando das desde un lugar de plenitud, tu bondad se multiplica. Pero cuando das desde la desesperación y el agotamiento, lo único que logras es destruirte lentamente. La verdadera generosidad no consiste en darlo todo hasta quedar vacío,
sino en compartir desde la abundancia que tú mismo has sabido construir. 5. La generosidad sin límites puede ser vista como debilidad. Imagina que eres un manantial que ofrece agua pura y fresca a todos los que se acercan. Al principio la gente se maravilla con tu generosidad, agradece tu bondad y disfruta de lo que ofreces. Pero con el tiempo, algunos dejan de valorarlo. Empiezan a tomar sin pedir permiso, a exigir más de lo que das, a verte no como un regalo, sino como un recurso ilimitado que siempre estará ahí para satisfacer sus necesidades. Cuando eres generoso sin límites, sin establecer barreras claras sobre lo que estás dispuesto a dar, inevitablemente habrá quienes se aprovechen de ello. La bondad desmedida puede ser vista como una debilidad por aquellos que solo piensan en lo que pueden obtener de ti. Porque aunque parezca triste, el mundo está lleno de personas que confunden amabilidad con ingenuidad, generosidad con vulnerabilidad. Los estoicos comprendían que todo en la vida debe tener un equilibrio. Epicteto enseñaba que debemos ser conscientes de lo que damos y a quién se lo damos, porque la verdadera generosidad no consiste en ofrecerlo todo sin medida, sino en compartir lo que realmente podemos dar sin sacrificarnos a nosotros mismos en el proceso. Dar sin conciencia, sin equilibrio, es abrir la puerta a que otros nos exploten, nos ignoren o incluso nos desprecien. Las relaciones desequilibradas se crean cuando ofreces más de lo que recibes, cuando permites que otros crucen tus límites una y otra vez sin hacer nada al respecto. Y cada vez que permites que eso suceda, estás enseñando a los demás que tu bondad es infinita, que pueden tomar de ti sin preocuparse por lo que necesitas o por cómo te sientes. Ser genuinamente generoso implica saber cuándo dar y cuándo detenerte. Significa tener la fortaleza de decir no cuando sabes que algo no es justo, cuando percibes que alguien solo quiere aprovecharse de ti. Porque si tu amabilidad no está protegida por límites claros, entonces no es bondad, es autoabandono. Aprende a decir no sin sentirte culpable. Aprende a cuidar de ti mismo antes de intentar cuidar de los demás. Porque cuando das desde un lugar de plenitud y claridad, tu generosidad se vuelve auténtica, poderosa y respetada. Pero cuando das sin medida, solo estás invitando a que otros te falten al respeto. Porque la verdadera bondad no se basa en ofrecerlo todo, sino en ofrecer lo mejor de ti con inteligencia y equilibrio. 6. Sospechas sobre la bondad excesiva. ¿Alguna vez has sentido que cuando eres demasiado amable con alguien, en lugar de recibir gratitud, recibes miradas de desconfianza? Como si tu generosidad, en lugar de ser vista como un gesto genuino, despertara sospechas en quienes la reciben. Este fenómeno, aunque injusto, es más común de lo que piensas. Cuando ofreces demasiado, cuando intentas complacer a todos, cuando siempre estás dispuesto a ayudar sin medir tus propios límites, hay personas que se preguntan, ¿por qué hace tanto por mí? ¿Qué quiere a cambio? ¿Cuál es su verdadera intención? Paradójicamente, la amabilidad excesiva puede ser interpretada como manipulación, como una estrategia para obtener algo en el futuro, o simplemente como una actitud que no parece auténtica. Los estoicos comprendían que la virtud auténtica no necesita ser exagerada, no necesita ser probada ante el mundo. La generosidad verdadera es clara y transparente, no un espectáculo para ser admirado. Epicteto decía, la verdadera grandeza consiste en ser grande en las cosas pequeñas. Porque cuando intentas ser demasiado bueno con todo el mundo, en realidad estás creando una máscara que poco a poco oculta tu verdadera esencia. La gente suele desconfiar de lo que parece demasiado bueno para ser cierto. Esto ocurre porque la sociedad
nos ha enseñado a cuestionar las intenciones de los demás. Y si ofreces algo, sin que haya un equilibrio, sin que exista una base sólida de autenticidad, tarde o temprano esa sospecha se manifestará. Porque en el fondo, todos sabemos que nadie puede darlo todo sin esperar nada a cambio. Pero aquí está el problema. A veces, ni siquiera tú mismo eres consciente de tus verdaderas intenciones. Crees que estás siendo amable por pura generosidad, cuando en realidad estás buscando aceptación, aprobación o incluso amor. Y cuando eso no llega, cuando los demás no responden como esperabas, la frustración y la amargura se apoderan de ti. La solución no está en dejar de ser amable, sino en asegurarte de que tu generosidad nace de un lugar genuino y no de la necesidad de ser aceptado o valorado. Porque si das con la intención de recibir algo a cambio, incluso si es solo afecto o reconocimiento, entonces tu bondad nunca será completamente auténtica. Permítete ser generoso sin la carga de las expectativas. Permítete dar sin sentir que tienes que demostrar nada. Porque cuando la bondad es auténtica, es poderosa, es pura y no deja espacio para la desconfianza. Pero si la exageras, si intentas ser perfecto para todos, lo único que lograrás será alejar a quienes realmente podrían apreciarte por quien eres. 7. Ser asertivo y establecer límites. Imagina que tu vida es un jardín. En ese jardín crecen flores hermosas, árboles fuertes y un césped verde que representa tu paz interior. Pero si dejas la puerta abierta todo el tiempo, cualquiera puede entrar y pisotear tu jardín, arrancar tus flores o llenar el lugar de maleza. No porque sean necesariamente malas personas, sino porque no has establecido límites claros. La asertividad es esa puerta que puedes cerrar o abrir según lo que tú consideres adecuado. Es la capacidad de decir no sin culpa, de expresar tus pensamientos y necesidades sin miedo al rechazo o al conflicto. Pero, ¿cuántas veces has permitido que otros crucen tus límites solo para evitar problemas o para no parecer egoísta? ¿Cuántas veces te has traicionado a ti mismo solo para mantener la paz con otros? Los estoicos sabían que el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en controlar la manera en que respondes a ellos. Marco Aurelio decía: elimina la opinión y se elimina la queja. Elimina la queja y el daño desaparece. Esto significa que no puedes evitar que otros intenten cruzar tus límites, pero sí puedes decidir si permites que lo hagan o no. Ser asertivo no significa ser cruel o indiferente. No significa cerrar la puerta de tu jardín para siempre. Significa aprender a proteger tu bienestar, a cuidar de tus emociones, a decir sí solo cuando realmente lo deseas y no por obligación o miedo al rechazo. Porque cuando dices que sí por miedo a decir que no, estás renunciando a tu poder. Establecer límites claros es un acto de amor propio. Es recordarte a ti mismo que tu bienestar importa, que no estás aquí para satisfacer las expectativas de todos, sino para vivir en paz contigo mismo. Y cuando eres capaz de establecer esos límites sin culpa, descubres que las personas correctas respetan tus decisiones, mientras que aquellas que solo buscaban aprovecharse, simplemente se alejan. La verdadera bondad no consiste en ser siempre complaciente, sino en ser auténtico. Y para ser auténtico, necesitas aprender a proteger tu paz. No temas decir que no cuando algo no resuena contigo. No temas apartarte de lo que te hace daño. Porque cuando aprendes a ser asertivo, descubres que puedes dar desde un lugar genuino, sin sacrificar tu propia felicidad. Recuerda que tu jardín es un lugar sagrado, y solo tú decides quién tiene el privilegio de entrar y compartirlo contigo. La asertividad no es un acto de egoísmo, sino de sabiduría y amor propio. 8.
deja de ser demasiado amable y empieza a ser real. Imagina que llevas puesta una máscara todo el tiempo. Una máscara hecha de sonrisas complacientes, de afirmaciones que no sientes realmente y de actos generosos que realizas solo para mantener la paz con todos. Pero detrás de esa máscara, sientes que te estás perdiendo a ti mismo, que tu verdadera esencia se va apagando lentamente en un intento desesperado por agradar a todos. ¿De qué sirve ser amable si eso significa traicionar tu autenticidad? Ser demasiado amable no es un problema en sí mismo. El problema surge cuando tu amabilidad no es genuina, sino una herramienta que utilizas para evitar conflictos, para ser aceptado o simplemente para evitar el rechazo. Cuando tu deseo de ser querido es más fuerte que tu deseo de ser auténtico, comienzas a vivir una vida que no te pertenece. Los estoicos enseñaban que la verdadera paz interior solo se alcanza cuando eres fiel a ti mismo. Epicteto decía: sé tú mismo y busca mejorar como tal, no como alguien que los demás esperan que seas. Porque tratar de complacer a todos es una tarea imposible. Siempre habrá alguien que te critique, que no aprecie tus esfuerzos, que quiera más de lo que estás dispuesto a dar. Entonces, ¿por qué seguir usando esa máscara que te impide vivir con autenticidad? La autenticidad no significa ser cruel o indiferente. No significa ignorar las necesidades de los demás. Significa atreverte a ser tú mismo, a expresar tus verdaderos pensamientos, deseos y límites sin miedo al rechazo. Porque quienes realmente valoran tu presencia en su vida, lo harán por lo que eres, no por lo que aparentas ser. Empieza a ser real, aunque al principio eso signifique decepcionar a algunas personas. Porque si tu amabilidad no es auténtica, entonces no es bondad, es autoengaño. Ser real no significa que dejes de ser amable, sino que seas amable desde un lugar genuino, desde tu verdadera esencia, sin la presión de tener que ser perfecto para todos. Cuando actúas con coherencia, atraes a las personas adecuadas a tu vida, aquellos que realmente valoran tu autenticidad, y no solo lo que puedes ofrecerles, porque la verdadera conexión no surge de la complacencia, sino de la honestidad. Y cuando aprendes a ser real, descubres que tu amabilidad se vuelve más poderosa, más significativa y más respetada. Deja de tratar de complacer a todos y empieza a vivir de acuerdo con tu verdad. Porque solo cuando eres auténtico, encuentras la verdadera paz. Y esa paz es el mayor regalo que puedes ofrecerte a ti mismo. 9. La respuesta al rechazo, como oportunidad para recalibrar la relación. El rechazo duele. No importa cuán fuerte creas ser, cuando alguien rechaza tu amabilidad, tus buenas intenciones o incluso tus límites, algo dentro de ti se estremece. Es como si te dijeran que no eres suficiente, que tus esfuerzos no tienen valor o que tu bondad es insignificante. Pero, ¿y si te dijera que el rechazo no es realmente un ataque hacia ti, sino una valiosa señal que puedes usar a tu favor? En lugar de verlo como un fracaso personal, empieza a percibir el rechazo como un indicador, algo que te permite recalibrar la relación que tienes con los demás y, sobre todo, contigo mismo. Porque muchas veces el rechazo llega cuando has dado demasiado, cuando tus límites no están claros, o cuando has permitido que otros se aprovechen de tu bondad sin que tú mismo lo notes. Los estoicos entendían que el rechazo no era más que una interpretación subjetiva. Marco Aurelio decía: si te duele lo que te sucede, no es eso lo que te molesta, sino tu opinión sobre ello, y está en tu poder cambiar esa opinión. Si alguien te rechaza, eso no define quién eres. Lo que realmente importa es cómo decides responder a esa situación. En lugar de victimizarte, utiliza el rechazo como una herramienta para hacer ajustes.
Pregúntate, ¿he permitido que esta persona cruce mis límites? ¿Estoy dando más de lo que realmente puedo ofrecer? ¿He sido auténtico en mi manera de actuar o he intentado complacer a otros a costa de mi propia paz? Porque cuando comprendes el verdadero mensaje detrás del rechazo, descubres que es una oportunidad para alinear tus acciones con tu verdadero ser. Proteger tu paz y bienestar debe ser siempre tu prioridad. Si alguien no aprecia tu bondad o rechaza tus límites, no es tu deber insistir o complacer. Es tu deber recalibrar la relación, decidir qué lugar le das a esa persona en tu vida y, si es necesario, aprender a alejarte sin resentimiento. El rechazo no es un enemigo, es un maestro que te muestra qué relaciones valen la pena y cuáles solo te están alejando de tu propia autenticidad. Aprende a escuchar ese mensaje sin miedo ni dolor. Porque cuando te das cuenta de que no necesitas ser aceptado por todos, encuentras la verdadera libertad para ser quien realmente eres. Y desde ese lugar de paz interior, tu bondad se convierte en un acto de poder genuino. 10. Creando una vida que te pertenece. Imagina que eres un escultor frente a un enorme bloque de mármol. Tienes las herramientas necesarias para darle forma, para esculpir algo que realmente te represente. Pero en lugar de seguir tu propio diseño, decides escuchar las opiniones de todos los que pasan a tu lado. Unos te dicen que debes tallar un guerrero poderoso, otros un ángel perfecto. Algunos incluso te dicen que abandones el mármol y te dediques a algo más simple. Y en ese intento por complacer a todos, terminas creando una figura sin forma, sin esencia, algo que no se parece en nada a lo que tú realmente querías hacer. Vivir para complacer a los demás es exactamente lo mismo. Es permitir que otros moldeen tu vida según sus deseos, mientras tú vas perdiendo tu propia esencia. ¿Cuántas veces has ignorado tus verdaderos sueños por miedo al rechazo? ¿Cuántas veces has puesto las necesidades de otros por encima de las tuyas propias, hasta el punto de olvidar lo que realmente deseas? Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad radica en vivir de acuerdo con tu propia naturaleza. Epicteto decía, no busques que los eventos ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá en paz. Este principio no significa conformarse con menos, sino dejar de luchar contra lo inevitable y comenzar a construir tu propia realidad desde adentro. Crear una vida que te pertenece implica aprender a decir no cuando algo no resuena contigo, a proteger tu energía de quienes solo quieren aprovecharse de tu bondad y a poner tus propias necesidades en primer lugar sin culpa ni remordimiento. Porque al final, tú eres el único responsable de tu bienestar. Dejar de vivir para complacer a otros es un acto de valentía. Es atreverte a mirar dentro de ti mismo y preguntarte, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que me hace sentir vivo? Y cuando tienes la respuesta, trabajar para construir esa vida, aunque eso signifique alejarte de personas, situaciones o incluso pensamientos que solo te alejan de tu propósito. Tu bondad debe ser un reflejo genuino de quién eres, no un intento desesperado por ser aceptado o valorado por los demás. Porque cuando aprendes a ser auténtico, descubres que la verdadera felicidad no depende de cuántos te acepten, sino de cuánto te aceptas tú mismo. Crear una vida que te pertenece no significa volverte indiferente o egoísta, sino permitirte brillar desde tu verdadera esencia. Y cuando lo haces, tu bondad se convierte en una fuerza poderosa e imparable. Permítete ser tú mismo. Permítete vivir una vida que realmente te pertenezca, porque cuando lo haces, todo lo demás encuentra su lugar. La verdadera bondad no se mide por cuánto das a los demás,
sino por cuánto respeto tienes hacia ti mismo mientras ofreces. Ser una persona generosa y amable es algo hermoso, pero cuando permites que otros crucen tus límites, cuando sacrificas tu bienestar por complacer a todos, esa bondad se convierte en una carga que lentamente va destruyéndote desde dentro. Los estoicos lo comprendían con claridad. No puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir cómo reaccionas, cuánto ofreces y a quién decides permitirle entrar en tu vida. Ser bondadoso no significa abandonar tu autenticidad, ni permitir que otros te utilicen. Significa dar desde un lugar genuino, desde tu verdadera esencia, sin traicionarte a ti mismo en el proceso. Aprende a decir no cuando sea necesario. Aprende a proteger tu paz sin sentirte culpable. Aprende a ofrecer desde un lugar de plenitud y no desde la obligación. Porque cuando dejas de intentar complacer a todos y empiezas a vivir desde tu verdad, descubres que tu bondad se vuelve más poderosa, más auténtica, más respetada. Construye una vida que realmente te pertenezca. Una vida en la que tus decisiones nacen desde tu propia esencia, no desde el miedo o la necesidad de aprobación. Porque al final, la verdadera felicidad no consiste en que todos te acepten, sino en que tú te aceptes plenamente a ti mismo. Recuerda, eres un ser valioso, capaz de dar sin perderte en el proceso. Mereces vivir con autenticidad, sin miedo al rechazo, sin miedo a decepcionar a quienes no pueden comprender tu verdadera esencia. Porque la verdadera bondad siempre comienza contigo. Si te ha gustado este episodio y sientes que estas enseñanzas estoicas pueden ayudarte a recuperar tu poder y vivir desde la autenticidad, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario. Queremos saber tu opinión y qué lecciones resuenan más contigo. Gracias por acompañarnos en Tesoros del Estoicismo. Hasta la próxima.